Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Bienvenidos a Tertulia Reformada, un podcast más, una semana más aquí con nuestros amigos, con ustedes. A mi lado tengo a Charlie Menchaca, Anaías, Asa, Nono y Chino, aquí desde la mesa de Tertulia, para un tema interesante sobre esta semana, en los cuales pueden ustedes dejar sus comentarios y preguntas. Empezamos con la introducción de nuestro hermano Asael. Bienvenidos, el día de hoy vamos a comenzar con una serie de programas que a mí me parece muy interesante, y yo creo que a los demás también. No, el tema que vamos a estar viendo es el de historia de la iglesia. Vamos a tocar varios puntos, varios acontecimientos históricos muy importantes, relevantes para el desarrollo de la iglesia, para el punto donde estamos ahora, que han sido determinantes y han sido pues puntos muy importantes en el desarrollo de la iglesia. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con la iglesia en el Nuevo Testamento, que es empieza explícitamente a partir de Hechos 2. Entonces ¿vamos a hacer una lectura continua de todo Hechos? sí, cuando terminamos ahí se va a acabar el Eso fue la podcast. historia de la iglesia. Ok, si ustedes buscan ahí en su Biblia, en Hechos 2, estaban reunidos los apóstoles y los discípulos en Jerusalén, ¿verdad? Estaban reunidos los apóstoles y los discípulos en Jerusalén. Y les voy a leer aquí lo que pasa en el día de Pentecostés. Cuando llega el día de Pentecostés, Reina Valera 60, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Después procede un discurso de Pedro que dura bastantes versículos, pero al final de esto nos dice que Pablo les testificaba, con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces tenemos aquí el primer sermón temático o expositivo. ¿Qué era? Un sermón temático, ¿no? Estaba empezando desde el principio a narrar la historia del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Pero usó las escrituras Pablo. Y también usó los acontecimientos recientes que habían estado sucediendo, ¿verdad? Lo de Jesús, acusa a los judíos de que ellos habían matado a Jesús. Y pues el punto es que tenemos, Pablo está confrontando a estas personas con el Evangelio. Pedro, estás hablando de Pedro. Perdón, Pedro, discúlpame. Pedro está confrontando. Pablo todavía. Y dije, caray. Ok. Pedro todavía, predica el evangelio, se convierten como 3,000 personas, y esa es la primera congregación de cristianos que tenemos en la Biblia. Todavía no se llamaban cristianos, de hecho vamos a ver después que cristianos es un término peyorativo que se usaba como para burlarse de estos señores, de estas personas. Entonces aquí simplemente eran personas, estaban reunidas, creyeron en el evangelio que había sido predicado a ellos en este momento, y a partir de ahora se conoce como el comienzo explícito de la historia de la iglesia. Cabe destacar que la mayoría de estos que estaban ahí escuchando eran judíos que estaban esparcidos y regresan. En sí eran personas que ya conocían parte de la historia del judaísmo, y en realidad están siendo recordados de lo que se ha prometido. Entonces estos creen no de la ignorancia. Muchos eran en sí gentiles, eran llamados gentiles por el hecho de que ya venían de otras partes del mundo, pero no tanto que
fueran gente, digamos, ajena. No, de hecho, el mismo versículo dice que De eran hecho, judíos de todas partes. exactamente, Asa comentó de donde vienen de todas estas partes, de Antioquía, de Egipto y de todas las naciones. Entonces, pues aquí tenemos el principio de la historia de la iglesia y lo primero que estamos viendo es que la iglesia se reúne y persevera en lo que el escritor de Hechos, que es Lucas, dice que es la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Entonces la iglesia hacía todas estas cosas. Existe un documento histórico, ya lo mencionamos la vez que hablamos del canon de las escrituras, que se conoce como la Didache. Es básicamente la enseñanza de los apóstoles, donde ellos narran básicamente lo que hacían en sus reuniones. ¿Qué es esto? Es el perseverar en la doctrina de los apóstoles, el partir el pan, el tener comunión unos con otros y las oraciones. Entonces, Judas nos hace una pequeña introducción a cómo llegó a ser formada la iglesia visible, ¿verdad? En este asunto. Entonces aquí tenemos a la iglesia reunida en... ¿Cómo se llama? Jerusalén. Perdón, se me olvidó. Tenemos exactamente. ¿Cómo se llama Jerusalén? Oye, ¿y por qué estaban reunidos ahí? Esa es la pregunta, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Tú sabes? Ajá. Sí, porque exactamente por la fiesta judía. ¿La fiesta? ¿Cuál fiesta era? La Pascua. Pentecostés. No. No. ¿Pentecostés? Sí, la fiesta de las semanas, perdón. Sí, ¿verdad? Pentecostés. Ok. Exactamente. La fiesta de Pentecostés. O sea, cuando terminaba la Pascua, comenzaba ya X. Sí, Anaías, sí. Pasa, por favor. Ok, la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos por eso estas personas ahí. Y pues tenemos el derramamiento de las lenguas, en este momento el derramamiento del Espíritu Santo sobre los cristianos que estaban ahí en Jerusalén. Que es otro tema interesante que no vamos a tocar hoy, pero Ya está pedido. ya está bien pedido. Estar ahí. No vamos a hablar todavía de estas cuestiones de las lenguas, de la evidencia del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, todavía no. Pero pues vamos a entenderlo así como que en este momento estamos viendo que estas personas están hablando en una lengua que no conocen, dada por el Espíritu Santo para compartir el Evangelio de Cristo con las otras personas que estaban ahí que sí entendían. Exactamente. En lenguajes humanos, lenguas humanas, así de entrada. Punto. Siguiente. Vamos entonces a un hombre que se llamó Saulo De Tarso. A ver, Anaías, platícanos un poco. No. Es el Adelante. favorito ¿Él de escribió Anaías. Hebreos, Anaías? Si por Anaías fuera, brother. Oigan, Él escribió tengo una De pregunta. hecho, Pablo cuando está relatando su testimonio, dice algo así como que él estaba buscando hacerle daño al nombre del Señor. O sea, realmente Pablo lo que estaba haciendo era desacreditar a Cristo, o sea, hablar en contra de Cristo y desaparecer su nombre. Así literal lo dice Pablo en sus cartas. Y se avergonzaba de eso. Así es. Saulo de Tarso. ¿Quién era este hombre? Pues él mismo da su currículum. sí, su currículum. En Filipenses, ¿dónde está? Sí, en Filipenses, sí. Sí, Filipenses, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley nacido de la tribu irreprensible. de Benjamín, circuncidado al octavo día. En cuanto a la ley fariseo, irreprensible, educado a los pies de Gamaliel, Así es. El mejor. un maestro muy reconocido en la iglesia, entre los judíos. Entonces era una persona que sabía lo que estaba haciendo. Y pues vemos yo tengo una pregunta para usted. ¿Cuándo se le cambió el nombre de Saulo a Pablo? De hecho, no hay registro de que se le haya cambiado el nombre Entonces no se le cambió. Posiblemente fue cuando uno de los gobernadores, no me acuerdo cuál, Pablo le predica el evangelio, ese hombre cree, y como ese hombre se llamaba Pablo, esa es una de las teorías, de hecho Agustín se apega a esa teoría. Dice que posiblemente como Pablo vio que fue que el Señor lo llevó a predicarle a un hombre como esa persona, como un gobernador, entonces posiblemente por eso Pablo decide cambiarse el nombre. Esa es una de las teorías. La otra, pues por lo que significa el nombre, ¿verdad? O la otra es porque pues un judío normalmente tenía 3 nombres, entonces uno de estos puede ser el nombre Saulo Pablo. uno de los nombres de Pablo, o sea, así que pues son algunas teorías. Pero vas a ver, tú respondes. No, pues yo quería que platicara. ¿Mande? Ok. Realmente no hay un registro. Lo que yo quería llegar es que bíblicamente no hay un registro donde nos explique por qué se le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y de hecho,
no se le cambió el nombre de Saulo. No, a Pablo. o Si sea- la Biblia no nos muestra esto, pues es porque no pasó. Bueno, hay quienes dicen que realmente es una como una transliteración del nombre del arameo al griego, Ajá, que es pero no. Saúl, o sea, es Saúl en hebreo, y que termina siendo como Pablo en el griego, más o menos. De hecho, así. la más posible es esa que te digo, o sea, de que él tenía 2 nombres y usa el segundo para identificarse con el pueblo gentil. O sea, que esa viene siendo la teoría como que más apegada, ¿no? Porque es como tú dices, ni siquiera hay un registro de que el señor, porque muchos han llegado a decir Exactamente, ese que es el mi punto. señor le cambió el No, nombre. te la ven como, no, antes era Saulo, pero cuando se convirtió era Pablo. Bueno, No, la no. Biblia nunca O sea, habla de eso. Tú lo ves de repente escribir Pablo, a siervo de Jesucristo, o sea, nunca hay un Nunca hay registro. un registro de que cambie. Bueno, el punto es que, continuando con esta persona, ¿quién era esta persona? Pues era un judío celoso de la ley, celoso del judaísmo, que perseguía a los cristianos porque él los veía como disidentes, como rebeldes. Eran personas que estaban atentando contra la pureza de la doctrina judía. Entonces él creía estar cumpliendo la obra de Dios al momento de ir a buscarlos y meterlos a la cárcel, arrastrarlo. Él dice que arrastraba a los cristianos y consentía en la muerte de ellos. Ahorita vamos a hablar acerca de una de estas personas. Pero este hombre entra a escena muy temprano en Hechos. Entra en Hechos 9, ¿verdad? Cuando se menciona Sí, Hechos 9. a Pablo. Pero antes de eso ya vemos que pasa algo con la iglesia. ¿Y qué pasa? Vamos a ver en Hechos. De hecho, si ustedes quieren empezar a estudiar la historia de la iglesia, siempre es bueno empezar por el libro de Hechos. El libro de Hechos nos narra cómo empieza la iglesia, básicamente. Empieza con Pedro y Juan predicando por varios lados, haciendo milagros, haciendo obras. En el pórtico de Salomón, cuando van al primer concilio en Jerusalén, cuando Pedro va a la casa de Cornelio y predica el evangelio a los gentiles y los gentiles reciben el Espíritu Santo. Entonces se dan cuenta que la salvación también es para los gentiles. Es una revelación importante para el judaísmo. Y pues a raíz de eso tienen que hacer un concilio, ¿va? Tienen que sentarse a decir, vamos a ponernos de acuerdo con esto. ¿Cómo vamos a hacer esto de los gentiles? Porque no figuraban en el plan que ellos tenían, pero sí figuraban en el plan de Dios. Y pues llega al punto de Ananías y Zafira. Pedro y Juan son perseguidos, los meten a la cárcel, los sacan de la cárcel. Después escogen a 7 diáconos. ¿Quieren hablarme de los 7 diáconos? Bueno, primero que estaba la murmuración, de hecho así empieza el 6, entre los hebreos y griegos, para cuando atendían a las viudas, decían, no, pues no están atendiendo bien, etcétera, había esos problemas. Entonces ya los apóstoles dijeron, espérate, es que no es justo que nosotros hagamos esto y descuidemos la predicación de la palabra. Entonces dice aquí en el versículo 3, busquen, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este asunto. Nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Entonces ya vemos que aquí es donde entra en escena Esteban, y que dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás prosélito de Antioquía. Entonces ya lo presentaron ante los apóstoles, ¿verdad? Y aquí ya es cuando es el arresto de Esteban, ¿verdad? Más adelantito, pero sí. Más adelantito en el versículo 8. El punto es que estos diáconos... luego vamos a hablar acerca del ministerio diaconal también. Pero ahorita vamos a enfocarnos en que los apóstoles estaban descuidando su labor de predicar el evangelio y orar porque tenían que estar atendiendo a las viudas y a los huérfanos, haciendo una labor social, labor social dentro de la iglesia. El problema que se refleja en Hechos 6 no es que se descuida el ministerio de la predicación, sino que se descuida el atender a las viudas. Okay. Por eso se genera Bueno, sí, Sí. por eso es del Por eso altercado. genera las Sí, murmuraciones. pero el punto es que los apóstoles están diciendo como que, ok, pero si yo me ocupo tanto de estas como de estas, voy a descuidar esto. O sea, lo que no quiero es descuidar nada. No quiero descuidar nada. O sea, el altercado sí era estaban peleando por las viudas. Entonces, sí, el altercado, claro que es por las viudas. Sin embargo, vemos a los apóstoles diciendo, no puedo descuidar ni una cosa ni la otra. Entonces, para que yo me ocupe de esto, es necesario que alguien se ocupe de esto. Para eso, iglesia, escójanse. Eso sin... No, luego también hablaremos del gobierno eclesiástico, la toma de decisiones, pero la iglesia toma la decisión, escoge a 7 personas llenas del Espíritu Santo que sean de buen testimonio. exactamente, estén dando buen testimonio, ¿qué Y más que tengan dice? sabiduría. Que tengan sabiduría, ok.
7 personas. Entonces, en uno de esos era Esteban y Esteban le pasa algo interesante. Adelante, Charlo, continúa. Bueno, Chino. Bueno, después de que escogen a estos diáconos, entre ellos Esteban, que como menciona el versículo 8, que estaba lleno de gracia y de poder, una de sus marcas pues era que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces pues había personas dentro de una sinagoga que se llamaba los Libertos y de otra que se llamaba los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Estaban disputando con él. Entonces, como no podían resistir a su sabiduría, digamos que empezaron a intentar difamarlo, al decir que él había estado blasfemando en contra de Moisés y contra Dios en sí. Entonces su plan principal era de meditarlo. Creo yo que esto comúnmente lo podemos ver hoy día en cuestión de cómo hay personas que pues intentan como que atacar a quien es Dios en sí con sabiduría humana y pues no lo logran, tienden a hacer este tipo de actos. Entonces en este caso pues le toca a Esteban que le hagan eso, lo difaman a causa de él tener una sabiduría que digamos como proviene del Espíritu Santo, pues era superior a lo que ellos podían combatir. Entonces lo sobornan a unas personas para que hablen mal, para que digan que él estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios. Entonces pues lo exponen hacia los ancianos y a los escribas y lo arremeten y lo traen al concilio. Entonces pues pusieron entre ellos también testigos falsos para que lo acusaran y pudieran dar un mal testimonio de él. Si sabemos que en la ley hay dentro de la ley la forma en la que acusaban a las personas para comprobar que digamos que era cierto con lo que lo acusaban era tener testigos. Entonces pues, estas personas sobornan a testigos presentan testigos falsos para que lo acusen y quede como culpable. Entonces pues la costumbre era apedrearlo como siempre. Entonces pasamos al capítulo 7, que es ya donde se presenta la muerte directa. No sé quién más quiere continuar. Pues vemos a Esteban presenta una defensa. Es un sermón, básicamente un discurso muy lleno del evangelio, lleno de la palabra, y culminan con una parte, pues el clímax del punto del discurso de Esteban, que es cuando está el versículo 52. Da un discursote, de hecho. El 55 dice: pero Esteban, bueno, le estaba diciendo cosas a los judíos, le estaba pegando fuerte. Y los judíos dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, así de enojados estaban. Y el versículo 55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos del cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, los judíos, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo, aquí vemos otra vez Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí tenemos la historia del primer mártir cristiano, de la era cristiana. Sí, el punto es que Esteban murió apedreado por predicar el evangelio de Cristo, por la causa de Cristo. Fue el primer mártir de la era cristiana, ¿sí? Y pues tenemos a este joven aquí otra vez, Saulo. Consentía en la muerte de hecho le dice el versículo siguiente, el versículo 1 del capítulo 8: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Esto es muy importante, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, esta iglesia que estaba reunida, que ya eran, ¿cuántas personas más o menos? 8,000. Fueron 3,000 del primer sermón de Pedro, del segundo fueron 5,000, y pues las que se fueron agregando. Pero el punto es que a partir de este momento, todos los que estaban en Jerusalén se dispersan a otras partes,
Y esto es determinante para la expansión del evangelio, porque de esta manera las personas que iban caminando por las ciudades, que pasaban a vivir a otra ciudad o a moverse, esconderse en otra ciudad, compartían el evangelio con las personas que estaban ahí. Entonces el evangelio se va extendiendo de manera exponencial, de una persona en un lugar a otra persona, esa persona a otras 2 y a otras 3 y a otras 5 y así se va Sí, creciendo. de hecho el número. hay un comentario que leí en estos días anteriores que menciona algo así como que en cuestión de los mártires sobre todo, que la muerte de ciertos cristianos sirve como semilla para la expansión o vaya para el crecimiento del evangelio en otras partes. En este sentido, en lugar de afectar al evangelio, en lugar de ir disminuyéndolo, lo único que hace es hacerlo crecer. De hecho, Pablo dice algo semejante acerca de terminar los padecimientos de Cristo, algo así dice. Entonces da a entender eso, que precisamente la muerte de ellos sirve para testificarle al mundo que lo que ellos creyeron era verídico, porque murieron por ellos. Lo sellaron con sangre. Exactamente. Dice el versículo 3 del capítulo 8: y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa a casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era Saulo. Este era este hombre que creía, estaba haciendo esto porque él creía que estaba sirviendo a Dios, digo, no era porque fueran crímenes de odio o algo así. Realmente él quería estar haciendo la voluntad de Dios. Ajá. Y lo hacía de esta manera. Digo, porque al final, bueno, no al final, digamos que el cristianismo como es una creencia, digamos que se está aislando en parte a lo que mantenía la mayoría del judaísmo en el momento, pues se toma como una herejía porque va en contra de muchas cosas con respecto a lo que creían los fariseos, entonces por ende la persecución, o sea, Pablo, su motivo era esto tiene que permanecer porque estas personas están creyendo otra cosa, y su celo era, digamos, en cierto punto correcto, porque él quería mantener la ortodoxia del judaísmo. Entonces, pues, como dices tú, no era una maldad meramente de odio hacia ellos, sino que realmente tenía razones equivocadas al final, pero razones que al final de cuentas estaban, entre comillas, cumpliendo la ley, ¿verdad? O sea, fíjate que Justo González, en su libro sobre el cristianismo, dice que por qué, la pregunta que a veces salía era ¿por qué para los cristianos no era, o sea, por qué para ellos fue normal llamémosle el cristianismo de este siglo? Y él decía, es que para ellos no lo vean como secta, sino decían que en cuanto al cosa del judaísmo se había cumplido porque el Mesías ya había llegado. Entonces, ¿ustedes qué opinan de eso? Ok, pues los judíos sí lo veían como una secta. Es una secta del judaísmo, punto, porque ellos están creyendo que Jesús es el Mesías. Ellos decían, no somos una secta porque creemos que el judaísmo se cumplió, porque el Mesías prometido llegó en Jesucristo. Pues entonces era una cuestión de perspectiva. Digo, la iglesia no es... No, o sea, yo creo es que la iglesia no es una secta judía. Lo creo porque la evidencia lo muestra de esta manera en la escritura, en la palabra de Dios. Sin embargo, los judíos que estaban fuera del judaísmo decían, no, ese no fue el Mesías, yo no lo acepto como Mesías, por lo tanto yo estoy esperando al Mesías. Eso quiere decir que el Mesías no ha venido y por lo tanto tú eres una secta. Sí. Eso, más que todo. Entonces por ahí va la cuestión de la secta judía. Y vamos a llegar a... Les voy a hacer una trivia. Ah, caray. Díganme los nombres de los 12 apóstoles. Ah, bañado. Una fuerte. Los nombres de los 12 apóstoles. Empezamos con Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Mateo, Tomás, el otro Jacobo, ajá. Tadeo, Simón. ¿Cuál otro Jacobo? Había dos Jacobo. No, nada más Jacobo, hijo de Zebedeo. Jacobo, hijo de Alfeo. Okay, Jacobo, hijo de Alfeo. Okay. Simón. Judas. El Simón el celote. Judas, hijo de Alfeo también. Nah. No, Judas, el que tenía por sobrenombre Tadeo. Y tenía por sobrenombre Alfeo también, ¿no? Bartolomé. A ver, ¿quieren que...? A ver, dígamelo otra vez. Que era Natanael también. Es el mismo. Estabas abajo de una higuera. A Juan ya lo contaron. Juan, ya estamos contados. Falta uno. Menos hicimos bolas. Judas Iscariote. Claro. Que Matías. Después es cambiado por Matías, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a los 12 apóstoles. ¿Por qué estas personas eran importantes? Porque eran los que ponían las bases para la iglesia, ¿verdad? Fueron los pilares de la iglesia. Sí, exactamente, los fundamentos. Efesios 2. ¡Pum! Fundamentos son los apóstoles. Y después, esto es importante aquí en el libro de Hechos porque en el capítulo 12 tenemos la primera muerte de uno de ellos. Después de Judas Iscariote, ¿verdad?
Y es la muerte de Jacobo. ¿Cuál es Jacobo? Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Hermano de Juan, así es. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que habían agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Después ya vemos la liberación de Pablo de la cárcel, y pues tenemos... Perdón, otra vez como... Se parece con Anaías, con el autor de Hebreos. Entonces, pasamos a ver a qué le pasa a Herodes, nada más así por no dejar. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esto le pasó al rey Herodes. Ok, entonces, exactamente, un juicio de Dios. Y pues ya vemos adelantito, nos narra. Bueno, de hecho ya para este punto ya nos explicó que se convirtió Saulo, ¿verdad? La conversión de Saulo. ¿Nos puedes narrar la conversión de Saulo, Anaías? Adelante, Anaías. Ok, bueno, es que iba a comentar algo acerca del martirio de Santiago, pero es que eso es después. Ok. Vamos a regresar un poquito. Bueno, Saulo de Tarso, yo creo que todos estamos familiarizados ya con este personaje, ¿verdad? Pablo, como vimos ya anteriormente, dice que él, incluso dice la escritura que respiraba amenazas, o sea, realmente estaba lleno de ira, podemos decirlo así, o celo, como lo dijo Israel, por causa de lo que ya mencionamos, ¿no? Realmente era un celo religioso por causa del judaísmo, en este caso el fariseísmo. Dice que él iba hacia Damasco, ¿no? Por el desierto, y que de hecho llevaba ya... como autorización, ¿no? Llevaba cartas para matar, bueno, más bien para primero encarcelar exactamente a los cristianos, y pues posteriormente darle su muerte, ¿no? Dice que Pablo en camino a Damasco, pues el Señor se le aparece, y ya todos conocemos la historia, ¿no? Que le empieza a llamar el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Entonces el Señor le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. De hecho es algo muy interesante eso que le está diciendo, porque para empezar, Cristo se pone como: yo soy exactamente, o sea, yo soy la cabeza de a quien estás tú persiguiendo. Entonces el Señor le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En pocas palabras, te estás dañando a ti mismo, ¿verdad? Exactamente. Entonces Pablo le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y entonces el Señor le da instrucciones, y bueno, va a Damasco, envía el Señor a Ananías para que Pablo recobre la vista, porque se había quedado ciego por todo el destello que había visto, ¿no? La gloria del Señor. ¿Y Ananías con qué ya tenía miedo? Sí, de hecho, Ananías tenía miedo de ir, todavía que el Señor lo mandaba. ¿Por qué? Porque sabían quién era Saulo, ¿no? Sabían cómo, si ese que mataba, o sea, ese perseguía a la iglesia, ¿no? Sí, se hizo su fama. Exactamente, o sea, tenía fama de malito. Entonces, al final de cuentas, Ananías, pone sus manos sobre él, recibe la vista, etcétera, etcétera. Saulo recibe la vista. Y bueno, está 3 días ahí, si mal no recuerdo. Y ya lo demás, ¿quieren que lo diga o ya hasta ahí nos quedamos? Vamos a hacerlo hasta ahí, okay. Pero... entonces haga la aportación que quería hacer de es que es más adelante, porque es la muerte de Santiago. Ok. Sí, la muerte de Santiago. No, antes de eso, solamente mencionar el periodo de los viajes de Pablo, que son muy importantes en el desarrollo de la iglesia, porque él se llama a sí mismo, bueno, es nombrado por el Señor el apóstol a los gentiles. Él dice: yo recibí una comisión de ir a los gentiles a predicarles el evangelio. Entonces el Espíritu Santo, de hecho, está reunida la iglesia, y el Espíritu dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé, porque los voy a mandar a hacer algo, básicamente. Sí. Entonces ellos parten en su primer viaje misionero, dan una vuelta por varias ciudades. De hecho, Pablo es apedreado en una de esas ciudades. Pasan varias situaciones muy importantes. Las invitamos a que abran su Biblia. A partir de Hechos 3 empieza la parte de Pablo de Hechos, que de hecho es la parte más larga de Hechos. Sí. Entonces
Tenemos a Pablo y a Bernabé dando el primer viaje misionero. Vuelven a Jerusalén y después quieren partir otra vez, pero tienen una discusión ahí. Se separan Pablo y Bernabé y Pablo parte con Silas. Pablo y Silas dan una vuelta, regresan a Jerusalén. Después del tercer viaje misionero otra vez vuelven. Lo que dice Pablo es: vamos a visitar a los hermanos para confirmarlos. Van, visitan, abren nuevas iglesias, plantan nuevas iglesias, se encuentran con persecución, se encuentran con tribulaciones, a los apedrean. Pablo es apedreado 2 veces, creo. ¿Sí? 2. Bueno, sí, una que pensaron que estaba muerto y se fueron. Sí, de hecho. Y pues él se paró y se limpió la ropa y siguió predicando. Se la creyeron. Después tenemos el último, que él sabe que cuando regrese a Jerusalén va a ser arrestado. Entonces regresa a Jerusalén, es arrestado y tiene el último viaje que hace a Roma, ¿verdad? Que es donde pues hay un huracán. Básicamente el barco naufraga. Sí. Tienen que llegar a una isla. En la isla pues él tiene la oportunidad. Le pica una serpiente y no le pasa nada. Sí, nomás se la sacude. Y todos esperaban que pues, se muriera. Y pues cuando no se muere piensan que es un dios. Quieren hacer Dios. Exactamente. Entonces Pablo usa eso para explicar el evangelio. Pasa por toda esa región de Italia hasta llegar a Roma, que es ahí donde tenemos las últimas noticias del apóstol Pablo. Y pues vamos entonces a continuar con ¿qué pasa después? ¿Qué pasó después? Más o menos, ¿qué año es este? ¿Saben? Por ahí del 70, no, perdón, del 66, sí, 60 y tantos, sí. Después de Cristo. Entonces tenemos aquí la última parte. Hasta aquí sabemos de lo que pasó con Pablo. Ya en sus cartas vemos que en la última carta que él escribe a Timoteo, él le dice, tráeme mis libros y mi capa, mi capote. Y pues aquí está en la cárcel, está encarcelado. Después le permiten hacer como prisión domiciliaria, algo así. Sí, de hecho. Pero pues vemos que al final la persecución se acrecenta. Sí, se acrecenta, ¿no? Bajo el mando de Nerón. Y la historia nos cuenta que Pablo muere. Pero antes de llegar a la muerte de Pablo, vamos a dar un repaso de cómo la tradición cuenta la muerte de los primeros apóstoles. Los primeros apóstoles y los primeros, ¿cómo se llaman? Diáconos. Que esto lo pueden encontrar en el libro de John Fox. John Fox era un pastor protestante del siglo XVI. De Londres. Entonces John Fox nos narra la muerte de los primeros apóstoles. Primero pues a Esteban, ya lo vimos, y Jacobo. Después dice que Felipe, esto es muy interesante. Felipe dice que nació en Betsaida de Galilea y fue llamado primero por el nombre de discípulo. Trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado a la cárcel y después crucificado en el 54 después de Cristo. Felipe también era apóstol. Se nos pasó Felipe ahorita que hicimos la lista. ¿Sí lo dijimos, no? ¿Sí? ¿Sí, no? No me acuerdo. Pues a lo mejor contamos mal, pero sí. Rayos, Felipe también Judas era apóstol. Ok, ¿quieren leer a Mateo? Bueno, acerca de Mateo dice que su profesión era recaudador de impuestos, ya conocemos esa historia, y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Patria y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una alabarda de la ciudad de Nadaba en el año 60 después de Cristo. ¿Qué es una alabarda? Ay, pues no sé. Alabarda. ¿Es una alabarda, brother? Es de una barda, es como, ¿no? Una lanza. Sí. Es un arma de asta de madera de unos 2 metros. De esa manera fue, o sea, como... Atravesado. Exactamente, atravesado. Ese fue Mateo, ¿verdad? Mateo. Y tenemos al otro Jacobo, ¿verdad? O sea, es Leví ese, ¿verdad? Jacobo el Menor, sí, Leví. Jacobo el Menor fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola adscrita a Jacobo. Esto lo dice Fox. Yo no estoy muy de acuerdo con esta interpretación, pero pues es una de las interpretaciones. A la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. ¿Qué es un batanero? Era de batanero, se lo robaron y De hecho, brother, yo leí una versión, no recuerdo qué libro, donde dice que se le salían los sesos. Literal. O sea, estuvo muy cruel. ¿Qué Jacobo es ese? Jacobo el Menor, el otro Jacobo. Después tenemos a Matías, el Matías al que ya no se mencionó nada, que decía Chino, que
¿Cómo murió él? Dice, según este libro de Matías, dice que de él se sabe menos que la mayoría. De hecho, casi no hay casi nada de registros. Y dicen que fue escogido fue apedreado en Jerusalén y luego fue decapitado. Es todo lo que se menciona. Y pues también tenemos dentro de ellos a Andrés. En este libro se relata que fue a Edesa donde llegó y fue prendido, o sea, lo atraparon y lo crucificaron en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término la cruz de San Andrés. Si han visto la cruz de San Andrés, es una cruz en forma de X, básicamente. Esto es la cruz de San Andrés. Así fue. Eso es lo que cuenta la tradición de cómo fue crucificado Andrés. Para recordar, ya vimos a Esteban fue apedreado y Jacobo, el hijo de Zebedeo, fue muerto a espada. Brother, yo quería comentar algo acerca de eso. Adelante. Es que algo interesante que dice Clemente. Ajá. Dice que el brother que denuncia a Jacobo. El brother. perdón por la ¿Era palabra. un hermano? Sí, pues era un hermano. Bueno, el señor la persona esta que denuncia a Jacobo, ¿no? O sea, que lo delata, pues, para que lo maten a espada. Al ver el testimonio de Jacobo cuando él estaba muriendo, se convirtió el brother. O sea, por la emoción de. No. Sí, o sea, entonces el asunto fue que al último va Jacobo y este hombre a ser muertos los dos. O sea, los van y los matan juntos. Entonces algo interesante. Interesante. Digo, estos relatos no son bíblicos, sin embargo son parte de la tradición de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Son parte de personas que vivieron en aquel tiempo que lo relataron, de cómo ellos lo habían vivido o cómo lo habían escuchado, porque pues no había televisión, no vi cómo mataron a Pablo, pero porque yo estaba en otro país, pero yo me enteré por los hermanos que vinieron de Roma, que me dijeron cómo murió Pablo, básicamente. Sí, hermanos, Facebook no es eterno. Después tenemos a Marcos. ¿Quién era Marcos? De hecho, él fue la causa de la división entre Pablo y Bernabé. Lo quería mucho. Juan Marcos. Nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como amanuense. De hecho, esta es una historia interesante porque la tradición cuenta que amanuense es la persona que escribe, básicamente. Entonces, dicen que el evangelio de Marcos fue realmente dictado por Pedro a Marcos. Todos sabiendo que Marcos había sido quien había usado su puño y letra para escribirlo, lo empezaron a nombrar el evangelio de Marcos y se mantuvo. Pero es un evangelio que tiene la autoridad apostólica de Pedro. Después, bajo cuyo cuidado escribió su evangelio en griego. Sí, aquí también dice. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Despedazado por el populacho. Populacho. Entre muchos otros santos. Vamos a hablar de Pedro. ¿Quieres hablar de Pedro? ¿Es la racita? La racita, sí. Sí. El pueblo. Pedro. Entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben, en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello. Egésipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo y con los pies arriba por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Esto está muy interesante, ¿no? Sí. O sea, nos cuenta como Pedro pues iba a huir por el consejo de la iglesia. Le dijeron: huye, necesitamos de alguien que nos esté guiando, por favor, escapa de Nerón. Cuando va saliendo pues se encuentra a Jesús, que viene a ser crucificado de nuevo. Se da cuenta de que está hablando del sufrimiento que Pedro iba a sufrir. Y pues se entrega, ¿verdad? Se entrega al Señor en esta muerte, que pues él pide ser crucificado de cabeza. De hecho, o sea, sí, muchos lo deben de recordar. Jesús mismo le dijo a Pedro, o sea, cómo exactamente le dijo cómo iba a morir y todo. Algo interesante también, no sé si lo comente, que lo que comenté hace rato acerca de la esposa de Pedro, antes de ser crucificado Pedro, que de hecho pide ser crucificado de cabeza porque no era digno de ser crucificado como su Señor, ve cómo matan a su esposa.
O sea, su esposa va en camino hacia la muerte y Pedro le dice a su esposa, la llama creo por su nombre, no recuerdo, y le dice que recuerde al Señor. Entonces algo bien interesante eso porque habla de cómo ves la convicción, de cómo tienen ellos antes de morir, o sea, realmente la certeza exactamente. Entonces algo interesante ese dato. Okay. También el apóstol Pablo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución de Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y los sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde, después de haber orado, dio su cuello a la espada. Dio cuello, dije Sí, que no, dio su cuello a la espada. Entonces, Pablo muere decapitado bajo la persecución de Nerón. Interesante la profecía que da Pablo a estas dos personas. Es documento completamente extrabíblico, no sabemos si sucedió, no sabemos cómo sucedió, pero aquí estamos, si hay evidencia suficiente desde los primeros siglos para decirnos, Pablo murió en la persecución de Nerón, decapitado, ¿sí? Con una espada en el cuello. Entonces, vamos a hablar de Judas, Bartolomé y Tomás. Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. Bartolomé también predicó en varios países y habiendo traducido el Evangelio de Mateo, lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás, llamado Dídimo, predicó el evangelio en Partia y la India, donde provocar a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con lanza. Atravesado con una lanza. Entonces, pues vamos viendo que todos estos discípulos, apóstoles del Señor, sufrieron un martirio, ¿verdad? Simón el Celote predicó el evangelio en Mauritania, África, incluso en Gran Bretaña, se cree, país en el que fue crucificado en 74 después de Cristo, después de la caída del templo ya. Y Juan, el discípulo amado, está muy interesante esto, ¿verdad? Pero las iglesias de Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y la Odisea y Tetira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado a un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó de una muerte violenta. Entonces, adelante. Los últimos años se cree que el apóstol Juan estuvo pastoreando en la iglesia de Éfeso, donde murió de una edad avanzada ya, murió de viejo. Y por último tenemos a Bernabé, pues que realmente no era uno de los 12 apóstoles, pero fue una persona importante en la historia de la iglesia. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del 73 después de Cristo, y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada a la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos, y regada abundantemente con la sangre de los santos, que era lo que mencionábamos ahorita un poquito. Entonces, pues aquí vamos a empezar a cerrar el podcast de hoy. Estamos hablando de la historia de la iglesia, estamos hablando de las primeras persecuciones, del trabajo del apóstol Pablo, del trabajo misionero, del derramamiento del Espíritu Santo, de los primeros mártires. Y queremos, sabemos, va a ser una serie de programas algo extensa tal vez, pero pues vamos a ir tocando otros temas cuando vayamos llegando. Digo, aquí nada más queríamos dar una introducción. Este podcast es una introducción a la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta, bueno, desde el año 33 hasta el año 75, sí, por ahí. Después de la caída del templo, que hablaremos de la caída de Jerusalén la próxima semana tal vez, donde ya toquemos un poco de la historia del contexto judío, no nada más de lo que nos muestra la Biblia. Digo, porque la Biblia no habla de
de la destrucción del templo, ni de la caída de Jerusalén, el sitio de Jerusalén, pero conocemos esto por los registros históricos. Entonces, ¿algo que agregar a esta parte de la primera etapa de la historia de la iglesia? Algo que cabría mencionar, digo, no es como que agregara esto de la historia del primer siglo, sino una es aplicación. una comparativa, es más que nada una comparativa, porque no es como que aplicarla de que vamos a matarnos. Es una comparativa en cómo la iglesia del siglo XXI, o sea, la mayoría de la iglesia lamentablemente tiene una idea un poco distorsionada de lo que es la vida cristiana. Piensan que el ser cristiano es una vida sin problemas, es una vida en la cual no vas a tener persecución, sino que vas a tener pura bendición, en la cual Dios te va a prosperar. Lamentablemente piensan eso. Y algo con lo cual podríamos combatir esto es simplemente comparándola con los discípulos de Cristo, o sea, con los 12. Bueno, que también puedo hablar de poniendo reemplazo. El cómo ellos, su vida cristiana no fue caracterizada, por así decirlo, ¿es correcto decirlo así? ¿Okay? Por una vida próspera, de abundancia, de salud, sino que fue todo lo contrario, fue una vida de persecución. Y que a pesar de esta persecución ellos se mantuvieron firmes. Que esto es realmente lo que caracteriza a un cristiano, el que a pesar de la persecución tú sigas firme, no el que quieras pura alegría y no tener persecución. Entonces es muy importante reflexionar en esto, reflexionar en cómo los primeros cristianos fueron perseguidos y aún así se mantuvieron firmes, en cómo hoy en día podríamos ser algo semejantes, yendo en contra de las tendencias que se están viviendo hoy en día, como lo que es la agenda LGTB y todas estas cosas que amenazan los principios cristianos. Y vamos a estar intercalando los pasajes, la narrativa histórica que vamos a estar haciendo con los temas claves de esos siglos. Por ejemplo, ya que lleguemos por ahí del siglo II, vamos a hablar un poquito acerca del marcionismo y de quién fue Marción y qué dijo. Entonces, vamos a tocar otros temas que no son necesariamente narrativa histórica, pero que entran dentro de los puntos claves de la historia de la iglesia, ¿verdad? Fíjate que algo que me gustaría agregar al comentario de Nono, de Alejandro Gu, es que Dietrich Bonhoeffer decía una frase: salud. La gracia barata o el costo del discipulado. Entonces él decía, él estaba peleado, de hecho en aquel entonces, digamos que en Alemania hubo un enfriamiento espiritual entre la iglesia luterana, ¿verdad? Y eso ya podemos hablar mucho más después. Pero sí, o sea, te poner en reflexión eso, la gracia barata, ellos no nos enseñaron eso, ¿verdad? A través de la escritura, el cargar la cruz, seguir al Señor todos los días, es un costo, y es un alto costo, ¿verdad? Solamente para complementar lo que dijo Alejandro Wu. Muy bien. Pues ya vamos concluyendo entonces el podcast de hoy. Sabemos que a lo mejor fue mucha información. Si tienen alguna duda, alguna pregunta en el tema histórico, pueden contactarnos con toda confianza a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify no se puede dejar mensajes, Instagram sí. Pero pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan aprendido algo y que les haya nacido la curiosidad por aprender un poco más acerca de la historia de la iglesia. La verdad, en lo personal es un tema que me fascina todo lo que tenga que ver con la historia de la iglesia. Y yo nada más les quiero decir para terminar: si llegaron hasta aquí, comenten a la barda. No comenten amén, comenten a la barda. Sí, a la barda, que era la lanza con la que ha sido atravesado. A la Marcos, barda. Digo Mateo, sí. Utilizamos un poco del libro de Historia del Cristianismo de Justo González. Algunos comentarios de Israel fue de la Biblia de Estudio de Herencia Reformada, y también de la introducción de la Biblia de John MacArthur. Para lo que y el libro de los mártires de John Fox. Y esos fueron los recursos. No tiene derechos de autor, está en PDF gratis, pueden buscarlo. Bueno, gracias por acompañarnos en un podcast más, una semana más. Saben que nosotros somos sus amigos de Tertulia Reformada y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. Bye. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal. Tertulia Reformada. Todos los derechos quedan reservados. Tertulia Reformada 2019.